En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Con el santo recuerdo todavía presente en nuestra memoria y en nuestro corazón de la fiesta celebrada hace 2 días del Sagrado Corazón de Jesús, contemplamos este Sagrado Corazón de nuestro Redentor como el buen pastor que va tras esa oveja que descarriada, perdida, se aísla del resto del rebaño. Y este buen pastor, dejando a su rebaño, dejando a las 99, va en búsqueda de esa oveja perdida, como si fuera toda su herencia, como si fuera todo su lote, como si la suerte de todo su rebaño se corriese por esa oveja que se había perdido. Es en definitiva el actuar de Dios a lo largo de la historia de la salvación, desde el primer pecado de nuestros primeros padres hasta nuestros días. Ese Dios que busca al pecador, ese Dios que sale en búsqueda de la oveja perdida, ese Dios que una y otra y otra y otra vez viene a llamarnos por los silbos amorosos de su misericordia, para que confesando nuestros pecados volvamos al redil de su iglesia, al redil de su familia, al redil de los hijos de Dios. Juzgado humanamente, el modo de actuar de Dios para con la humanidad y para con cada uno de nosotros es más que locura. No lo entendemos, no somos capaces de comprenderlo, como también económicamente, materialmente, pragmáticamente no entendemos esta parábola de Jesús. Cómo ese pastor se arriesga a dejar esas 99 ovejas a merced de los ladrones y salteadores y los lobos y va en búsqueda de esa oveja. Pues así, como es algo loco que nosotros no entenderíamos desde nuestra visión humana, así también es el actuar de Dios, una locura de amor por cada uno de sus hijos, por cada una de sus criaturas. Podemos considerar, pues, cuáles son los motivos que llevan a Dios nuestro Señor, y en particular a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno, que saliendo del seno de la Trinidad, vino a nosotros, vino a nuestro mundo, se encarnó, padeció, para buscarnos, para salvarnos, para llevarnos al redil, al rebaño suyo. Dice el Padre Lapuente en su tratado de la guía espiritual, que podemos reducir los motivos de nuestro Señor Jesucristo a 8, para movernos a nosotros también a ese celo por la salvación de las almas. Y el primero de estos motivos es la infinita bondad de Dios, que por sí misma y por los beneficios que nos hace, es sumamente digna de ser amada de los hombres. Este Dios que es bueno para con nosotros, porque todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Este Dios que ha hecho todas las cosas bien, y por tanto a nosotros, criaturas suyas, salidas de su mano, también somos buenos a los ojos de Dios. Por eso ha de encendernos también a nosotros este celo, el mismo que el de este pastor, por la gloria de Dios y por la salvación de las almas. Esta bondad de Dios en su creación ha sido manifestada al crearnos a nosotros a su imagen y semejanza. Y este ya es un motivo que nos debe encender también a nosotros a amar a nuestro prójimo, a procurar su bien y a buscar su salvación. Todos los hombres, sin distinción de raza, sin distinción de pueblo, sin distinción social alguna, son criaturas, imagen y semejanza de Dios. A todos nos ha hecho por igual, a todos nos ha dotado de esta grandeza de ser, imagen suya, semejanza de su ser. Y esto, un segundo motivo a nosotros para movernos al celo por la salvación de las almas.
porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y también nosotros, si somos hijos suyos, hemos de tener su mismo deseo, el que todas las almas se salven, a que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. El tercer motivo que escribe el Padre Lapuente es el valor de las almas, el valor de cada una de las almas, que para comprarlas, como dice el apóstol, no fue con oro ni plata, sino con la sangre preciosísima del Hijo de Dios, hecho hombre, derramada en la cruz copiosamente hasta consumirse, hasta totalmente terminarse, derramando su última gota de sangre en esa lanzada del costado, en esa lanzada del soldado en la cruz. A tal precio fuimos comprados. Y esto mismo la Iglesia, en la secuencia de difuntos del Dies Irae, lo recuerda, que tantos trabajos y que tan alto precio no haya sido en vano, Señor. Sálvanos, Jesús piadoso, sálvanos y que no caigamos en la condenación eterna. La cuarta razón que esgrime el Padre Lapuente es que Dios hace mucho caso de los hombres, incluso de los más pequeños, particularmente de los más pequeños, los pobres, los miserables, aquellos que no cuentan en la sociedad. Y Él mismo dice que aquello que nosotros hagamos a los más humildes, a Él mismo se lo hacemos. Un motivo más para encendernos a nosotros en el celo de la gloria de Dios y en el celo de la salvación de las almas. El grande caso que hace aún de los muy pequeños, poniéndolos en su lugar y diciendo que lo que hiciéramos por ellos es como si lo hiciéramos a su divina persona. El siguiente motivo que esgrime el Padre Lapuente es el mandato, el rigor del mandato con el que Cristo nos manda amar a nuestros semejantes, incluso a aquellos que nos han hecho mal y se han declarado enemigos nuestros. No solamente nos manda amarlos, sino que nos manda amarlos como Él mismo nos ha amado, dando la vida por nuestro prójimo. Aquí se encierra, lógicamente, un argumento muy fuerte para aquellas almas que buscan la gloria de Dios, que deben también buscar la salvación, el bien de los pobres pecadores, su conversión y que vuelvan al redil de la Iglesia. También hemos de considerar, lógicamente, como un motivo de este celo, la necesidad y la situación de peligros y trabajos en los que se encuentran las almas que viven en pecado. Por eso, conscientes de esta realidad, nosotros hemos de buscar que ellos salgan de esa vida de pecado y, lógicamente, de esa posible condenación eterna, moviéndonos a amarles, moviéndonos a penitencia, para que ellos también se salven, atendiendo así y teniendo en nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, considerando también al mismo tiempo de que como son reos de muerte, aquellos que viven en pecado mortal son también merecedores de gracia y merecedores de un título de gloria si viven en amistad con Dios, si viven cumpliendo sus mandamientos. Y todo ello nos ha de estimular a nosotros a tener este mismo celo, este mismo amor a los hombres que Cristo nuestro Señor manifiesta y ha manifestado a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de la historia de la Iglesia, y que nosotros mismos en nuestra persona hemos experimentado. Dice el Padre Lapuente que este celo de amor por la gloria de Dios y por la salvación de las almas lo da el Señor a aquellas almas que particularmente están en el grado de contemplación. Y va unido este celo por la salvación de las almas a tres actos interiores. El primero de ellos es el dolor de los pecados, ya no solo por los propios,
sino por los pecados del prójimo. Lógicamente, aquellos que están empecatados, aquellos que viven enfangados en sus propias pasiones y miserias, no se duelen más que de sí mismos en tal caso y no se pueden preocupar de sus semejantes. En cambio, las almas que viven agradando a Dios en estado de amistad con Él tendrán este dolor, esta contrición, no por sus pecados, sino por los pecados de sus prójimos, y se dolerán de ellos, llegando también a esa compunción de lágrimas, a esa compunción de gemidos, que es ese deseo de arrepentimiento y de perdón. Dice el padre Luis Lapuente: de aquí nace el segundo afecto, que es un encendido deseo de que Dios nuestro Señor, en su misericordia y omnipotencia, ataje estos pecados, perdone a los pecadores, reprima las furias del demonio y cierre las puertas de los infiernos para que no bajen más allá las almas, y con este afecto se junta la oración con gemidos y lágrimas, suplicándole el remedio de estos males y diciendo, si es menester, a Dios nuestro Señor lo que Moisés dijo por su pueblo: o perdónales este pecado, o bórrame de tu libro. Cuando uno lee, por ejemplo, las exclamaciones de Santa Teresa de Jesús, esos afectos que ella expresa al Señor, ve esto que está aquí declarando el padre Lapuente. Es tanto el sentimiento, el dolor de los pecados, el deseo de que se arrepientan, que ella misma expresa a Dios este deseo por todos aquellos que viven bajo el dominio de la herejía o del cisma, o incluso aquellos que viven sometidos bajo el dominio de Satanás por el pecado. Es también el deseo que nosotros hemos de tener por los pobres pecadores. Y en tercer lugar, el deseo de padecer, porque así como Cristo nuestro Señor por su pasión nos libró del pecado, entiende el alma que está en este grado que ha de padecer también por salvar a los hombres de su tiempo, uniendo sus propios sufrimientos a los sufrimientos del Redentor. Mándame, Señor, lo que quieras, padecimientos y cruces, dolores y todo lo que te plazca, si en lugar de ello se salvan las almas de los pobres pecadores. En este sentido, llega uno a esa perfección propia, librándose de los propios pecados, y la desea para su prójimo, considerando ya el pecado no como un defecto propio o un daño a uno mismo, sino como injuria a Dios nuestro Señor, a este Dios que ha sido tan ofendido. Si recordáis brevemente las apariciones de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, y su mensaje a aquellos 3 niños, es a lo que la Virgen convoca y llama en su mensaje: a tener este celo por la gloria de Dios y este celo por la salvación de las almas. No ofendan más a Dios, que está muy ofendido. A aquellos niños se les pide ofrecer sacrificios. Le pregunta el ángel: ¿queréis ofreceros a Dios nuestro Señor en reparación de los pecados cometidos contra Él? Y aquellos niños responden, llenos de celo por la gloria de Dios y por la salvación de las almas, que están dispuestos a sufrir todo lo que sea necesario, todo lo que la providencia divina disponga para reparar los corazones de Jesús y de María, para reparar a este Dios que está tan ofendido. Y finalmente, en el mensaje, Nuestra Señora insiste en rogar, en sacrificarse, en rezar por la conversión de los pobres pecadores. Cuando en el mes de agosto, si no me acuerdo mal, en el mes de julio, les muestra el infierno, Nuestra Señora dice: ¿veis a dónde van las almas de los pobres pecadores? Rezad, rezad mucho, ofreced sacrificios por su conversión. Este buen pastor que hemos escuchado en el Evangelio, ir tras la oveja perdida, sacrificándolo y exponiéndose al peligro para que esta oveja regrese,
ha de ser también nuestro modelo, en ofrecernos, en trabajar, en rezar, en sacrificarnos, en no ahorrar ningún trabajo, ni ningún desvelo, ni ningún esfuerzo, para que muchos, para que todos lleguen a la salvación, para que nadie se condene, para que todos se salven. Tened nosotros, como dice el apóstol San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Hemos de tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, buen pastor, que da la vida por sus ovejas para gloria de su Padre, Dios. Que así sea. En el nombre del Padre,